Hola, bienvenidos a una nueva edición de Un Futuro Mejor, un canal para, pues para presentar ideas que puedan ayudar a mejorar la sociedad, el planeta y la humanidad a futuro. Bueno, hoy voy a hablar de cómo se podría solucionar grandísima parte, si no todo, el problema del calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero con la reforestación de zonas que están, o desiertas o sin vegetación en el planeta y en concreto España. Antes de entrar en materia, como siempre digo, si te gusta mi contenido me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción. Publico vídeo todos los días de lunes a viernes, salvo que pase alguna cosa, a las 8:30 más o menos de la tarde. Y te animo a que te suscribas. Aquí voy a subir un montón de ideas que creo que pueden ayudar a mejorar la sociedad y la humanidad y el planeta. Bueno, el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que está influyendo en el calentamiento global. Es un gas que no es contaminante en sí, o sea, no es malo para el planeta el dióxido de carbono, es un gas que se emite constantemente por la naturaleza, pero si hay más cantidad de la que el planeta puede gestionar luego, genera que haya un calentamiento en el planeta. Entonces, aunque la naturaleza emite el 98 o más por ciento del dióxido de carbono del planeta, ese dióxido de carbono lo recicla, digamos, la propia naturaleza que lo emite. Entonces se queda como a cero. Pero cuando el humano empieza con su industrialización a generar dióxido de carbono, como el ser humano no procesa luego, no recicla y no utiliza ese dióxido de carbono, el dióxido de carbono se queda como excedente y entonces eso sí que puede aumentar la temperatura, bueno, de hecho lo está haciendo, la temperatura del planeta. Entonces es importante, para que el planeta pueda sobrevivir y vivir más o menos bien, que no contribuyamos al calentamiento global con ese dióxido de carbono. El planeta de todas formas se está calentando poco a poco, como un ciclo natural, porque la Tierra tiene distintos ciclos, ¿vale? Y ahora estamos en un ciclo de calentamiento, pero estamos pasando de calentarnos, pues a lo mejor, me lo estoy inventando, pero 0,1 grados cada 300 años a 0,1 grados cada año, ¿vale? Entonces tenemos que frenar un poco ese calentamiento, dentro de que el calentamiento ya se está produciendo, pero a menos velocidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué coño hacemos? La primera solución es, bueno, pues emitir menos dióxido de carbono a la atmósfera, ¿vale? Pero es que, aunque emitas menos, todo lo que sea emisión humana se va a quedar ahí calentando, porque nadie lo va a reciclar. Entonces, no es una solución suficiente y nunca lo va a ser. Por mucho que retrasemos o que frenemos la emisión de dióxido de carbono, a día de hoy va a ser insuficiente porque no estamos regenerando o reutilizando o reciclando ese dióxido de carbono para nada. Entonces, creo que gran parte del problema es que solo se está hablando de cómo emitir menos, con el impacto económico brutal que eso tiene, cuando en realidad quizá la solución más inteligente sería utilizar el que estamos emitiendo para algo productivo. Voy a hacer varios vídeos de esto, porque una de las soluciones es crear metanol, ¿vale? Crear alcohol sintético, porque añadiendo hidrógeno a la molécula del dióxido de carbono automáticamente se convierte en un líquido que ya no es gas de efecto invernadero, sino que es un líquido que es un combustible utilizable y un material utilizable para mucha industria. Entonces, si consiguiéramos que todo el dióxido de carbono emitido se guardara en tanques comprimidos y con eso pudiéramos crear otros materiales, otras moléculas útiles para la industria, pues sería un win-win, todo el mundo ganaría. Pero hoy voy a hablar, haré un vídeo solo de eso, pero hoy voy a hablar de otra forma de utilizar el dióxido de carbono, que es alimentando a las plantas, porque las plantas, al hacer la fotosíntesis y crecer, necesitan respirar gran parte del día dióxido de carbono. Entonces, si tú le metes a una plantación cerrada dióxido de carbono, la planta crece mucho más rápido. Es un potenciador de la salud y el crecimiento de la flora de cualquier región. Y por eso decimos que
que el dióxido de carbono que emite el mundo animal y el mundo natural se absorbe por la naturaleza porque a través de árboles, de océanos y otra serie de ciclos naturales el dióxido de carbono se vuelve a utilizar. Entonces, si en España dedicáramos el 1% del territorio nacional a plantar árboles que son especialmente buenos consumiendo dióxido de carbono, España no tendría ningún tipo de huella de carbono o incluso podría tener negativa, es decir, podría chupar más dióxido de carbono del que emitimos y podríamos quitarle a países colindantes algo de su dióxido de carbono. Bueno, por decirlo, no funciona exactamente así, pero por decirlo de una forma simplista, ¿vale? Y graciosa. Pero bueno, lo importante es que nosotros no emitamos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, simplemente dedicando el 1% de España a plantaciones de árboles especialmente consumidores de dióxido de carbono, se acabaría totalmente el problema del dióxido de carbono en España y podríamos mantener la industria tal cual está sin destruir nuestra economía. Vale, entonces, me he metido en ChatGPT y he empezado a hacer cálculos con la máquina a ver realmente cómo habría que hacer este proceso. Y voy a hacer este vídeo compartiendo contigo los cálculos y las conclusiones que he sacado al estudiar un poco esto en detalle. A ver, en primer lugar, España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados de tierra y el 1% serían 5.000 kilómetros cuadrados de terreno, que esto es una superficie equivalente a la provincia de Badajoz, que no es mucho. No es mucho. Si tú divides Badajoz proporcionalmente en comunidades autónomas, te queda un pedazo de tierra potente para meter bosque, pero no te queda sin España, es el 1% del territorio nacional. Solo son 5.000 kilómetros cuadrados de bosque denso, potente, para chupar dióxido de carbono. Con esto reciclaríamos el 100% de las emisiones actuales de CO2. Y simplemente asegurándonos de que no suben las emisiones y regulándolas un poco para que bajen un poquitito en cosas no drásticas, podríamos tener una huella de carbono cero o inferior a cero. Esta solución no destruye la economía. El Estado español posee territorio suficiente de sobra para, sin necesidad de expropiar a nadie, plantar estos bosques. Regeneraría muchas otras cosas de la tierra, no solo el dióxido de carbono, sino muchas otras cosas de la naturaleza y de nuestros parajes naturales y nuestra calidad de aire, y sería la solución perfecta. Entonces, 5.000 kilómetros cuadrados no es tanto, es el 1% del territorio. Y si todas las comunidades autónomas y todas las provincias se comprometieran en los territorios y en las tierras del Estado que están sin usar, que hay muchísima tierra, no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero creo que era como 10 veces el 1%, o sea, era más del 10% del territorio nacional pertenece al Estado, o sea, que sería el 10% del 10% que tiene, o sea, que no es nada, vamos, que se podría hacer, dedicado a plantar árboles, o sea, que es que además es compatible con otros usos de la tierra. Tú puedes poner los jardines más llenos de árboles, por ejemplo, si todos los ayuntamientos de España se comprometieran simplemente a que tuvieran árboles equivalentes a su emisión de dióxido de carbono, ya estaría arreglado el problema, ¿vale? Y si nos ponemos con una solución nacional en vez de provincial, a nivel nacional solo habría que dedicar, como digo, eso, ¿vale? El 1%. Y dividido en diferentes comunidades autónomas para que cada comunidad tuviera su plan, ¿vale? Pero si lo hacemos de forma coordinada a nivel nacional, en vez de que cada provincia lo haga por separado, estamos hablando de que el coste total de poner todo esto en marcha sería más o menos entre 1.000 y 2.000 millones de euros una única vez en toda la historia. Y ya está. Luego ya simplemente sería regarlo y cuidarlo, que es un coste muchísimo menor. Entonces, a lo mejor con una única inversión de 1.500 millones de euros y luego una inversión anual de 100 millones de euros, se podría mantener todo el territorio de los 5.000 kilómetros cuadrados lleno de árbol denso que chupa dióxido de carbono a lo bestia, y ya solucionaríamos todo el problema del efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero de nuestro país. Y esto se podría aplicar en Europa perfectamente. En el Sáhara
¿No es viable esta solución? Ya, pero es que en el Sahara tampoco vive gente. Entonces, o al menos no está masificado como Europa. Entonces, las ciudades que tienen grandísima masificación, excepto Dubái y alguna otra que podría pensar, pero todos tienen posibilidad de reforestar y plantar árboles autóctonos que chupen CO2. Todos. O sea, yo no recuerdo ninguna ciudad que no pueda tener árboles. O sea, creo que es algo universal. Y esto solucionaría el problema de todo el planeta. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque, claro, hay muchos intereses detrás. Y la empresa automovilística quiere vendernos los coches eléctricos. Porque gran parte de la industria quiere vendernos las nuevas tecnologías eléctricas. Y porque no queremos que haya un gobierno sin problemas. El gobierno quiere tener problemas que mencionar una y otra vez para justificar el expolio fiscal y que constantemente te estén quitando recursos de tu nómina para problemas importantes que en el fondo se podrían solucionar de forma muy drástica. Es verdad que esta solución de reforestar España es una inversión que tardaría en empezar a funcionar unos 10 años para la primera fase y 20 años para que estuvieran maduros los bosques. Bueno, pero no pasa nada. Tú puedes incluso, en vez de dedicar el 1%, dedicar el 2%, ¿vale?, a reforestar, para que en vez de 10 años tardes 5 en la primera fase y en vez de 20 años tardes 10 en la segunda fase, y aún así desde el minuto 1 ya empezarías a chupar algo del dióxido de carbono, ¿vale? Porque al final son plantas. Y estamos hablando de 10.000 kilómetros cuadrados, que es bastante territorio si lo divides bien. Eso sumado a ser un poco inteligente a la hora de reciclar ciertos recursos como las heces de los animales, que también haré otro vídeo del potencial que tiene como combustible para gas natural en los residuos orgánicos, que no sé por qué no se utilizan de forma correcta como combustible, me parece absurdo totalmente. El gas natural podría ser esa gran tecnología que permita que sin usar el litio, que es súper contaminante y súper destructivo, sacar litio del planeta, sin usar litio pudiéramos tener combustible prácticamente limpio si estamos correctamente forestados, si estamos en un país que chupa todo el dióxido de carbono que emite. La solución probablemente sería el gas natural que se puede hacer sintéticamente a través de heces de animales, simplemente, ¿vale? Bueno, eso es para otro vídeo, pero el resumen de este vídeo es que reforestando España acabaríamos con el 100% del problema de la emisión de dióxido de carbono en el país. Y sería una medida que podríamos implementar perfectamente en Europa desde ya. ¿Por qué no se hace? No lo sé. No lo sé. Se me escapa, pero creo que es la gran solución. Te animo a que reflexiones sobre esto y a que si tienes una propiedad con campo, te asegures de que tu finca tiene huella cero simplemente plantando más árboles. Ya está. Esa es mi conclusión. Espero que te haya gustado. Si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción. Publico vídeo todos los días, de lunes a viernes, y te animo a que te suscribas. Y nos vemos en el próximo vídeo.